Vamos a comenzar con las prácticas de modelado de sistemas de control. Vamos a crear una planta para controlar temperatura basada en el laboratorio de control de temperatura de AP Monitor. Vamos a hacerle unas ciertas modificaciones, pero vamos a trabajar bajo el mismo principio. ¿Cuál va a ser este? Vamos a tener un elemento calefactor, que en este caso va a ser un transistor BJT, y vamos a tener un sensor de temperatura pegado a él para que vaya absorbiendo el calor y lo vaya midiendo. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Vamos a mandar una señal desde la computadora, vamos a mandar una temperatura de referencia. El controlador, o en este caso la planta, tiene que controlarse a partir de los controladores que vamos a estar diseñando. Y posteriormente se va a regresar los datos a la computadora para graficar y obtener su funcionamiento. Entonces, ¿cuál va a ser la planta? Vamos a tener un transistor BJT conectado a una salida PWM de nuestro Arduino, que va a comenzar a colocar una corriente en su base y por lo tanto el transistor va a empezar a transferir corriente del colector al emisor. Esa corriente pues se va a ir incrementando conforme vayamos poniendo corriente en su base y va a incrementar la corriente y al mismo tiempo la potencia. Esa potencia se va a disipar en forma de calor haciendo que el transistor se caliente y ese calor se va a transferir al sensor de temperatura para que sea la medición. En pocas palabras, vamos a trabajar el transistor como si fuera un horno, lo vamos a estar calentando a propósito, colocando corriente para que aumente o disminuya su potencia disipada. Entonces, esta planta realizada por AP Monitor utiliza un TIP 41 y un sensor TMP36. Nosotros vamos a modificar un poquito el circuito para adaptarlo al material con el que contamos. El sensor de temperatura que vamos a utilizar es el LM35, que actualmente se utiliza mucho en aplicaciones de electrónica básica y hay muchos tutoriales en Arduino en donde los podemos utilizar. ¿Cuáles son las ventajas de este sensor? Primero, trabaja con una fuente de voltaje desde los 4 hasta los 30 volts, cosa que lo hace muy versátil, puesto que vamos a estar alimentando el transistor con una fuente de alimentación de 12 volts o de 5 volts, dependiendo. Trabaja en un rango desde menos 55 grados hasta 150 grados Celsius. En este caso, pues las temperaturas negativas no las vamos a tomar en cuenta porque no se van a dar. Y tiene una precisión de más menos 2 grados centígrados en el rango establecido. ¿Por qué utilizar este sensor? Bueno, su salida es lineal. Quiere decir lineal que es proporcional. Vamos a formar una línea recta si la graficamos. Y la salida nos va a dar 10 milivolts cada grado centígrado, por lo que es muy sencillo hacer la conversión entre el voltaje con respecto a la corriente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diseñar el circuito. Vamos a ver los rangos en los que podemos trabajar el sensor. Primero, el sensor lo vamos a trabajar desde 0 hasta 150 grados centígrados. Repito, vamos a despreciar los negativos porque no se va a dar el caso. Por lo tanto, nuestra lectura máxima o nuestro valor máximo que vamos a tener en nuestro sensor van a ser 150 grados centígrados. Y nuestro valor mínimo sería 0 grados centígrados. Si lo transformamos a voltaje, si nos está dando 10 milivolts por grado centígrado y tenemos 150 grados centígrados, nuestro voltaje máximo o nuestra tensión máxima sería de 1.5 volts. Y nuestra tensión mínima, pues si son 0 grados centígrados y nos da 0 milivolts por 10 milivolts por grado centígrado, vamos a tener una tensión mínima de 0 volts. ¿Podemos trabajar el sensor de esta manera? Sí. ¿Cuál es el inconveniente de trabajar el sensor de esta manera? No estamos utilizando todo el rango del Arduino. El conversor análogo a digital de Arduino va a trabajar desde 0 hasta 5 volts. Estaríamos utilizando aproximadamente una tercera parte de ese rango, lo que no es conveniente porque pues estamos desperdiciando resolución en el conversor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un acondicionamiento de señal. Quiere decir, voy a diseñar un circuito que me permita ocupar toda la resolución del conversor, desde 0 hasta 5 volts. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular la ganancia que va a tener ese acondicionamiento de señal.
Debido a que es lineal, no hay que hacerle ninguna modificación o ninguna corrección a la línea recta. ¿Por qué? Porque el sensor trabaja de manera lineal. Lo que tenemos que hacer es elevar el rango. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es calcular cuánto necesito o por cuánto necesito multiplicar el voltaje de entrada, en este caso, los voltajes máximo y mínimo, para que me dé el voltaje de salida. Repito, esto se puede hacer así porque es proporcional y porque ambas lecturas comienzan en cero. Entonces yo puedo obtener una ganancia y decir que esa ganancia va a ser la tensión máxima que yo puedo tener entre la tensión de entrada, en este caso 1.5 volts. Si hacemos esa operación, nos da que la ganancia debe ser de 3.33. Recordemos que la ganancia es adimensional. Entonces vamos a realizar un acondicionamiento de señal que nos permita obtener esa ganancia de manera que cualquier voltaje que leamos nosotros se amplifique y sea más fácil de leer con el Arduino y las mediciones sean más precisas. Para esto vamos a utilizar un amplificador no inversor. ¿Por qué un amplificador no inversor y en lugar de un inversor? En primera, el Arduino no trabaja con voltajes negativos y las fuentes de alimentación negativas son un poco más difíciles de conseguir. Por lo tanto, nos conviene que utilicemos circuitos en los que el voltaje negativo no se dé. Para eso vamos a utilizar un amplificador no inversor. ¿Por qué un amplificador inversor? Porque no nos van a dar voltajes negativos y la ganancia que buscamos es mayor a 1. Recordemos que en los amplificadores no inversores no podemos tener ganancias menores a 1 por su ecuación. Entonces, vamos a definir qué amplificador operacional vamos a utilizar. Existe el LM741 y existe el LM358. En este caso, el diseño se va a crear con un LM358 por la misma razón que no estamos utilizando un amplificador inversor. No requiere de fuente negativa y es un poquito más estable cuando trabaja de esa manera. Ya una vez que definimos entonces la ganancia, vamos a definir los valores que va a tener el circuito. Un amplificador no inversor va a ser un circuito como el que está aquí. En la entrada inversora vamos a tener una resistencia conectada a tierra y vamos a tener una resistencia de retroalimentación, RF. Y en la entrada no inversora vamos a colocar la salida del sensor, que sería el voltaje de entrada. Vamos a calcular cuánto tienen que valer esas resistencias para obtener la ganancia de 3.33. La ecuación de un amplificador no inversor está dada que el voltaje de salida va a ser igual a 1 más RF entre R1 multiplicado por el voltaje de entrada, en donde la ganancia está definida por 1 más RF entre R1. Entonces, una vez que tenemos ya las ecuaciones del amplificador no inversor, vamos a calcular cuánto valdrían esas resistencias. Si yo quiero una ganancia de 3.33 volts, yo voy a sustituir en esa ecuación. Entonces voy a decir que 3.33 va a ser igual a 1 más R2 entre R1. Tengo dos incógnitas y tengo una sola ecuación. Aquí lo que tenemos que hacer es proponer una resistencia, puesto que nosotros somos los diseñadores, nosotros podemos proponer las resistencias que más nos convenga. Bueno, al menos una, la otra sí se calcula para que cumpla la ecuación. Para este caso yo voy a proponer una R1 de 100 kilo ohms. En el diseño de amplificadores operacionales se recomienda que las resistencias estén en el orden de los kilos, por lo tanto yo voy a proponer esa resistencia R1 para poder calcular R2. Entonces, despejando esta fórmula, este 1 que está sumando pasaría restando y me quedaría que 3.33 menos 1 va a ser igual a R2 entre 100 kilos. Si sigo resolviendo la ecuación, me va a dar que 2.33 va a ser igual a R2 entre 100 kilos. Despejando R2, me va a quedar que sería 2.33 multiplicado por 100 kilos. Y me da una R2 de 233 kilos.
¿Cuál es el problema con esta resistencia? Esta resistencia no es comercial, no es una resistencia que se pueda comprar de manera directa. Tenemos que poner la más cercana, que en este caso yo voy a poner R2 de 220 kilos. ¿Cómo vamos a hacer para compensar lo que falta? Bueno, también es importante colocar un potenciómetro de calibración para que podamos calibrar el sistema. Recordemos que las resistencias no son exactas, tienen una tolerancia, por lo tanto existen errores tanto arriba por debajo. Yo voy a decir entonces que R1, R2, mejor dicho, va a ser una resistencia de 220 kilos más un potenciómetro de 50 kilos. De esa manera yo voy a tener un rango en el que puedo variar la ganancia tanto abajo como arriba y nuestro circuito pueda funcionar de una manera correcta. Entonces ya tendríamos nuestro circuito diseñado. La RF o la resistencia de retroalimentación va a ser una resistencia de 200 kilos más un potenciómetro de 50 kilos y R1 va a ser de 100 kilo ohms. Bien, entonces vamos a pasar a la simulación de este circuito para ver si está funcionando de la manera que nosotros queremos. Ya tengo yo aquí el circuito en Proteus preparado. Aquí si nos fijamos está el circuito con un LM358 con una fuente de alimentación de 12 volts unipolar. Y vamos a colocar la simulación. Primero, el potenciómetro lo moví de posición para ver cómo sería el proceso de calibración. Lo primero que tenemos que hacer es observar o medir el voltaje en los rangos mínimos. Lo primero que voy a hacer es verificar que al colocar el voltaje aquí, el mínimo y el máximo, a la salida, tenga el voltaje que espero. Si nos fijamos, a 0 grados centígrados tengo que tener una tensión de 0 volts. Y a una lectura de 150 grados centígrados tengo que tener un voltaje o una tensión de 1.5 volts en lo mínimo. Pero a la salida tendría que tener 0 y 5 volts para ocupar todo el rango del Arduino. Aquí tengo yo una sonda de prueba para ver el voltaje que está ingresando al amplificador y acá tengo otra en la salida para verificar el voltaje que voy a tener. Entonces lo que voy a hacer es llevar el, el sensor hasta el tope, hasta 150 grados centígrados, donde yo tenga una lectura de 1.5 volts, que es el voltaje máximo que me puede entregar el sensor. Y ahora voy a ajustar el potenciómetro de manera que en la salida tenga ese voltaje de 5 volts que yo estoy buscando. Entonces voy a comenzar a calibrar. Observo que conforme voy moviendo el potenciómetro, la lectura va calibrándose. Entonces aquí hasta llegar a 5 volts. Entonces, ya tengo calibrado mi sistema si lo quiero ver de alguna forma. Voy a verificar colocando el sistema en, en la lectura mínima, que serían 0 volts. Y observemos que también nos da 0 volts. Obviamente no va a dar exacto por la misma naturaleza de los componentes, pero nos da una lectura muy cercana a lo que nosotros queramos. ¿Qué va a pasar en la realidad? En la realidad yo no puedo llevar el sensor hasta el tope y hasta el mínimo. Es muy difícil controlar el sistema. Lo que voy a hacer es medir el voltaje en un punto tal cual. Voy a llevar el sensor a la temperatura ambiente, que es 25-27 grados, y yo veo que tengo un voltaje de 0.66. Si diseñamos nosotros un circuito que ese voltaje lo va a multiplicar por 3.33, lo que tengo que hacer es ver cuánto, medir el voltaje de entrada que nos está dando el sensor en ese momento y multiplicarlo por 3.33 y verificar en la salida que tengamos ese voltaje o mover el potenciómetro hasta que tengamos ese voltaje que nosotros queremos. Entonces voy a colocar aquí la calculadora para verificar los cálculos. Voy a colocar entonces 0.261 y lo voy a multiplicar por 3.33. Nos dice que tenemos que tener un voltaje de 0.86, que es el voltaje que tenemos aquí, por lo tanto ya el sistema se encuentra calibrado. Entonces repito, ya una vez que lo tengamos en la práctica, lo que tenemos que hacer es medir el voltaje de entrada que nos está dando el sensor y verificar que tengamos ese voltaje a la salida. Esa sería la manera de comprobar o de calibrar nuestro sistema.
Entonces, esa es una de las diferencias que vamos a tener con respecto al circuito original. Nosotros vamos a hacer una adaptación, vamos a hacer un acondicionamiento de señal para utilizar todo el rango del Arduino y obtener mediciones más precisas. Entonces, este circuito se encuentra en este momento ya armado en físico de este lado. Podemos observar que de este lado tenemos lo que es el transistor, tenemos aquí el sensor de temperatura, el LM35, tenemos el LM358 de este lado, el potenciómetro de calibración, las resistencias que nosotros habíamos calculado, y para alimentar el transistor tenemos solamente una resistencia de 470 ohms en la base para colocar una corriente en su base. Recordemos que necesitamos una corriente para poder activar ese transistor. Entonces de ese lado ya tenemos el circuito armado de manera física. ¿Cómo sería el armado en protoboard? El armado en protoboard sería de esta manera. Este es el circuito que estamos viendo en, en la cámara. Y este es el circuito que está, cómo sería el armado tal cual tenemos en esa situación. Bien, entonces vamos a verificar ahorita los datos. Tengo un multímetro conectado a la entrada. Tengo el multímetro ahorita conectado a lo que es la salida del sensor de temperatura y observemos que nos está dando 278 milivolts. Si nos da 10 grados centígrados, si nos da 10 milivolts por grado centígrado, pues tenemos actualmente una temperatura de 27.8 grados. Por lo tanto, si yo quiero saber o quiero calibrar mi circuito, yo tengo que colocar 278.2 y lo voy a multiplicar por 3.33. Entonces sería 0.278 por 3.33. Entonces yo tendría que pasarme voy a cambiar el multímetro y lo voy a colocar en la salida del amplificador operacional y debo de tener una lectura más o menos así. En este caso la tengo en un volt, variamos las mediciones y podemos calibrar moviendo el potenciómetro de aquí, podemos calibrar hasta obtener una lectura cercana y así poder medir la temperatura de nuestro sensor. Ya una vez que hemos comprobado que nuestro circuito funciona de manera física, vamos a proceder a programar en Arduino las ecuaciones que nos van a permitir leer la temperatura. Lo primero que voy a utilizar pues son una variable que voy a llamar a dato, que es donde vamos a almacenar la lectura que provenga del canal análogo digital del Arduino. Voy a declarar variables de tipo doble, que van a ser una para el voltaje y otra para la temperatura. En la parte de configuración tengo que declarar como salida el pin que voy a utilizar. Es muy importante tener en cuenta que para esta práctica es necesario utilizar un pin PWM, que es el que está señalado de manera física con un símbolo que es como una viborita, que es lo que nos dice que ese pin puede trabajar como modulación por ancho de pulsos. En este caso vamos a trabajar con el pin 11, que es un pin de PWM, por lo tanto hay que declararlo como salida colocando pin mode y utilizo el 11 como salida. Voy a subir un poquito la fuente para que se pueda ver mejor en la pantalla. Y también voy a iniciar la comunicación serie para poder comunicar la computadora con el Arduino mediante USB. Eso sería serial.begin a una velocidad de 9600 baudios. Por el momento sería todo lo que voy a utilizar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Primero tengo que obtener la lectura del canal análogo digital. En este caso, el A0 es el que estoy utilizando, es este cable rojo. Olvidé mencionar que la fuente es una fuente de corriente directa de 12 volts que está conectado, es una fuente externa. Y tenemos que conectar la tierra del Arduino, el GND del Arduino, con la tierra de la fuente de 12 volts para que podamos trabajarla y no tengamos problemas en las señales. Tenemos que tener la misma referencia tanto en el Arduino como en la fuente de 12 volts. En caso de no tener una fuente de 12 volts, pueden utilizar un eliminador o una fuente de algún dispositivo que utilice una entrada jack o pueden ustedes utilizar algún cable, alguna fuente de 12 volts para poder trabajar. También una pila de 9 volts funciona.
solamente va a calentar menos el transistor. Entonces, importante mencionar que las tierras tienen que estar comunicadas. Estoy utilizando el pin 11 del Arduino y la entrada analógica 0 para hacer las lecturas. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer el canal analógico digital del Arduino. En este caso sería ADATO, va a ser igual a analog read. Y la entrada que voy a leer, en este caso la A0. Como el canal análogo digital va de 0 a 1023, yo tengo que convertirlo a voltaje. ¿Por qué de 0 a 1023? Porque estamos trabajando una resolución de 10 bits. Entonces lo que voy a hacer ahora es la ecuación que me va a convertir de número de cuentas a voltaje. Esa ecuación va a ser la siguiente. Voltaje va a ser igual a 5.0 por entre 1023.0 multiplicado por el valor doble de ADATO. ¿Por qué hago esto? Es importante colocar el 5.0 aunque sea un número entero. ¿Por qué? Porque la variable voltaje es de tipo doble. Entonces, si nosotros no colocamos el 0 en cada uno de los datos o el punto 0, el intérprete va a decir que es un entero y va a hacer una operación entera eliminando los puntos decimales, lo que no es conveniente porque lo que buscamos es precisión. Igual aquí, como a dato es una variable de tipo entero, tengo que hacer la operación convirtiéndola a tipo doble, poniendo entre paréntesis hacia qué lo quiero convertir. Entonces de esta manera ya tendría a dato y tendría el voltaje. Voy a comprobar las mediciones. Voy a colocar serial punto print y voy a imprimir primero el valor de el conversor o de voltaje simplemente. Vamos a imprimir voltaje. Como lo quiero que brinque renglón o que lo escriba en una línea nueva, voy a colocar el line new y voy a colocar un retardo de 500 milisegundos. Entonces, de esta manera ya voy a leer el voltaje o sería el programa para leer el voltaje que tenemos en la entrada. Para verificar entonces los valores, lo que vamos a hacer va a ser cargar el programa a la placa. Importante eh, saber en qué puerto COM está conectado nuestra placa y colocar la tarjeta Arduino 1 que es la que vamos a utilizar. Entonces voy a cargar el código hacia el Arduino, lo voy a guardar, voy a ponerle temperatura. Ahí se está cargando el código. Y si abrimos el monitor serie, una vez que se ha cargado, podemos ver la lectura de voltaje que nos está dando. En este caso 1.01, 1.02. Tengo conectado actualmente el multímetro y si nos fijamos la lectura que nos está dando es de 1.01 aproximadamente, que es lo que nos está dando acá. Por la misma naturaleza del circuito hay lecturas que están bailando, por así decirlo, y no están dando las correctas. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Podemos colocar diferentes tipos de filtros. El más sencillo es un filtro que va a promediar las lecturas que estamos obteniendo. Pero de esta manera ya tenemos el voltaje que nos está dando nuestra salida del amplificador operacional. No es el voltaje del sensor, es el voltaje que nos está dando el amplificador operacional. Ahora tenemos que obtener la temperatura a partir de esas lecturas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es saber que el voltaje real o el voltaje del sensor, e inclusive podemos colocar una variable que se llame voltaje del sensor. El voltaje del sensor va a ser el voltaje que nosotros obtuvimos entre la ganancia que nosotros le colocamos al amplificador operacional. Recordemos que el voltaje del sensor está multiplicado por 3.33, por lo tanto, si yo quiero obtenerlo a partir del voltaje que está leyendo Arduino, pues tengo que hacer esa división. Entonces yo voy a decir que el voltaje del sensor va a ser el voltaje entre 3.33. Entonces ahora voy a imprimir el voltaje del sensor. Voy a cargar el código para verificar. Voltaje. Me faltó una T. Y ahora, si observamos en el monitor serie, me va a dar el voltaje que tiene nuestro sensor, aproximadamente 30-31, por ahí está.
Entonces ya tengo el voltaje que me está dando el sensor de temperatura. Lo único que tengo que hacer ahora es pues convertirlo a temperatura multiplicando por 100. ¿Por qué? Observemos que si recorremos el punto decimal dos ceros hacia la derecha, ya vamos a obtener la temperatura que nosotros buscamos. Por lo tanto, temperatura va a ser igual a el voltaje del sensor multiplicado por 100.0. Vuelvo a cargar. Y ahora sí, ya tendría el voltaje la temperatura a la que nosotros estamos. Aquí olvidé cambiar la variable. Entonces sería temperatura. Me marca que está ocupado. Ahí está. Entonces ya tendremos, esa sería la temperatura a la que se encuentra nuestro sensor. ¿Cómo podemos verificar que está funcionando? Voy a colocar mi puro dedo. O sea, voy a colocarme como si fuera. Y si se fijan, al colocar mi dedo, estoy transfiriendo el calor al sensor y la lectura está variando. ¿Sí? Está incrementándose. ¿Por qué? Pues mi temperatura es más alta que la temperatura ambiente. Entonces de esa manera verificamos que nuestro sistema está funcionando de manera correcta. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue leer el canal análogo digital, obtener el voltaje que está a la salida del amplificador operacional. Posteriormente obtuvimos el voltaje del sensor del LM35 dividiendo entre la ganancia, que es 3.33, y por último obtuvimos la temperatura multiplicando por 100 ese voltaje. Entonces de esa manera ya tendríamos el código que permite leer la temperatura del LM35.